Bienvenidos nuevamente al programa Masa Crítica de Iquique Televisión. Hoy, jueves 19 de marzo, tenemos 4 invitados con quienes vamos a conversar un tema de carácter estrictamente regional. Se ha producido un conflicto entre el intendente regional y el Consejo Regional respecto a una decisión que vamos a comentar. Para analizar este tema, ver los diversos matices que tiene esta situación, tenemos como invitado a 2 consejeros regionales. El primero de ellos es don Felipe Rojas. Felipe, bienvenido a Masa Crítica. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar en el canal. Nos acompaña también el consejero regional Rubén Berríos, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación y a su disposición. Y el ex consejero regional que sabe de todas estas cosas, don Alfredo Montiglio. Muchas gracias por la invitación y aquí estaremos para las respuestas que se puedan dar. Y vamos a hacer un pequeño cambio en este programa, porque vamos a tener 2 analistas. El primer analista que nos acompaña es don Hugo Vilches. Hugo, bienvenido. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, doctorando en España en esta materia. Entonces vamos a entrar al tiro en el tema que nos convoca. Don Felipe, ¿cuál es la situación que se ha producido en el Consejo Regional? Bueno, haciendo un poco historia breve, el periodo anterior del Consejo Regional se aprobaron unos fondos del 2% de seguridad a una fundación que pertenece a don Fulvio Rossi. Esta fundación recibió alrededor de 18 millones de pesos, un financiamiento para actividades que tienen relación con los objetivos de esta fundación. Ahí firmaron este mandato la señora Luce Bensberger, intendenta de la época, y como representante legal el senador Fulvio Rossi, en ese entonces también senador. Y surge ahí el inconveniente respecto de que, como se indica en el artículo 60 de la Constitución, en varios acápites indican distintas circunstancias que de alguna forma generan incompatibilidad o inhabilidades de parte de senadores y diputados, y se habla finalmente de que cualquier senador y diputado en el ejercicio del cargo, obviamente, no podrá celebrar o caucionar con el Estado, o contratar con el Estado o caucionar. Esto implica una inhabilidad de parte de él. Surge la voluntad de un par de consejeros de presentar una querella para buscar inhabilitar al senador. Y ahí existen 2 posiciones, una que persigue la querella, se vota en una primera oportunidad, no existe acuerdo porque quedamos 6-6, habían 2 consejeros ausentes, y luego se repone esta voluntad y gana la posición de querellarse buscando la inhabilidad del senador. Yo en lo personal no adherí a eso, sugerí buscar otros caminos, buscar caminos que establecieran primero la regularidad del ejercicio del proyecto, que si efectivamente se ejecutó como correspondía, cómo se desarrollaron los gastos, por la vía de las facultades que nos corresponden a nosotros como órgano autónomo, que es los gobiernos regionales. Y respecto de esta cuestión del artículo 60 y particularmente lo que indica el 93 en relación a cómo se enfrenta una inhabilidad de un senador o diputado, debía haberlo otros órganos del Estado, y ahí yo pedí un informe de derecho para buscar el mejor camino. Ya. Rubén, tú estás en una posición distinta a la de Felipe. Sí, y la verdad es que tengo otra interpretación de la moción que votamos. Yo no sé si... No entendí yo lo mismo que estábamos votando para buscar la inhabilidad del senador. De hecho, la moción decía que contra quien resulta responsable. Y uno de los puntos justamente era el incumplimiento o el no acatar la normativa indicada en el artículo 60 de la Constitución. Pero hay algo más general, o sea, si se realizó ese contrato, el cual expresamente en ese articulado se prohíbe, no solamente es responsable quien firmó por cada lado. Hay asesores que visan la documentación y que dicen si se puede celebrar este contrato. O sea, hay otras responsabilidades que buscar. Por eso es contra quien resulta responsable, no con una persona u otra. O sea, es administrativa. Claro, es correcto, pero son también parte de la temática. O sea, la querella era eso, buscar contra quien resulta responsable. ¿El acto estaba bien o estaba mal? ¿Está viciado, corresponde o no corresponde? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué responsabilidades tienen? ¿Administrativa? ¿Contraloría?
o lo que dice Felipe, llegar a un tema de que se comprueba de que ese acto puede producir la inhabilidad, no nos corresponde a nosotros, corresponde a la Presidenta de la República, 10 diputados, o el camino que sea. Pero nosotros que estamos haciendo, poniendo la atención, son recursos fiscales, 18 millones de pesos, que postuló en un concurso público, que es el del 2% de seguridad, donde postula una junta de vecinos, que presenta un presidente de una junta de vecinos su proyecto, un presidente en Club Adulto Mayor, un presidente en Club Deportivo, y en este caso el senador Fulvio Rossi, en representación de la Fundación, presenta ese mismo proyecto. Estarán la inigualdad de condiciones los que presentan, habrá algo de tráfico de influencia, negociación incompatible, o sea, la causal de la querella no es un tema específico, sino que ampliar y buscar qué anomalías, por usar una palabra, ¿verdad?, que no es legalmente, obviamente, la apropiada, seguro, pero en esa entrega de recursos específicos que fueron los 18 millones del FNDR, porque hay otro tema también ahí de los 43 millones que fueron entregados a través del Ministerio del Interior por otra vía también y en el periodo actual. Pero nosotros estamos abocados a ese tema y eso fue lo que detonó esa votación, que para ser específico, en primera instancia se votó, 6 consejeros votamos a favor y 6 se abstuvieron. Jamás en ninguna de las dos votaciones alguien votó en contra de la querella. Y en la última votación, 8 votos a favor y 6 abstenciones. O sea, en ninguna de las dos votaciones algún consejero manifestó su opinión de que no procedía o que no estaba de acuerdo con la querella. Pero el intendente ha dicho ayer a través de un comunicado de prensa que él no va a presentar la querella. Y por lo tanto estaríamos, Alfredo, frente a un eventual conflicto entre el CORE, el Consejo Regional y el intendente. En tu historia como consejero regional, ¿se ha producido un hecho político de esta naturaleza? Bueno, yo me acuerdo que el año 2007, 2008, cuando fue el tema Caso Mueble, me voy a acordar también de eso. Se hizo una comisión investigadora. Éramos 8 consejeros en ese tiempo. Estábamos recién separados con Arica, habíamos quedado 8 consejeros. Y funcionamos los 8 en la comisión fiscalizadora. Y la comisión fiscalizadora, cuando fue viendo el tenor de los hechos, de los 8 consejeros que habíamos participado en la comisión, yo empecé a ver de que no había muchas voluntades para, producto de esta comisión investigadora, hacer una querella. Y en ese tiempo, junto a una otra colega consejera, la consejera Gandarilla, presentamos nosotros la querella, 2. Y nosotros fuimos a la fiscalía y presentamos nuestra querella con un abogado patrocinante y la presentamos contra quien resulta responsable, no había contra nadie en específico, porque lo importante era que alguien tenía que investigar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que siempre el consejero como persona como persona natural o un grupo de consejeros siempre tienen la posibilidad de ir a la fiscalía, si ellos creen que hay una cosa que es incorrecta. Ahora, el caso específico yo creo que acá se produce una interpretación de la Constitución en el sentido de que si la persona, el parlamentario, actúa como persona natural o persona jurídica. Es el tema, yo creo, que hay de fondo de todo este cuento. Y es lamentable que estas cosas no se vean antes, porque ¿por qué no solucionarlo antes de que se pasen las platas? No por este caso, por cualquier caso. Para eso están los asesores, están los abogados del gobierno regional y de todas las instancias. Yo personalmente creo que esta va a ser una cosa bien complicada, porque de partida el ánimo que hay en el Consejo Regional es un ánimo muy, muy malo. O sea, que algunos digan que sí, otros que no, están más o menos pareados, los que sí, los que no. Y al que le toca al final implementar todas estas cosas, debiera ser el intendente, porque es el jefe del servicio. Así es, así lo establece la ley orgánica. Así lo establece la ley orgánica. Pero el jefe de servicio también, en derecho, tiene abogado. Así como estamos viendo hoy día el caso Soquimich con el caso si es que se entregan los temas de impuesto interno o si se entregan a la fiscalía, y parece que las leyes son las leyes, hay que cumplirlas, que hay que fallar en derecho, indistintamente antes de meterse al problema de fondo, que si el parlamentario tiene alguna culpa o no tiene alguna culpa. Y en ese sentido yo creo que todavía falta mucho tiempo y van a faltar conversaciones, y yo creo que el intendente con su equipo asesor o los mismos consejeros con sus abogados asesores tendrán que ver por dónde va la cosa.
Hugo, ¿en qué escenario estamos si efectivamente, desde el punto de vista constitucional, el intendente toma la decisión de no presentar finalmente la querella? Bueno, primero que todo, Omar, te agradezco la invitación esta tarde. Efectivamente, he estado estudiando el tema como me lo planteaste hoy día. Yo creo que la primera cosa que hay que preguntarse es si la hipótesis legal, es decir, la hipótesis que establece la Constitución en el artículo 60, cabe dentro del hecho, de la situación producida. O sea, eso es lo que hay que, ese es el ejercicio jurídico que hay que hacer. La ley establece una hipótesis, dice que en realidad no es una inhabilidad, sino que en realidad es una causal de cesación del cargo. Dice, cesarán en sus cargos, dicen los diputados o senadores, que celebraren o caucionaren contratos con el Estado. Entonces, esa hipótesis legal, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, la situación producida entonces, esto es esa situación que ustedes han aludido, esto es la recepción de fondos por parte del gobierno regional, entiendo, que van a una fundación. Por eso que creo que Alfredo se ha acercado un poco a esa situación señalando, a ver, bueno, en calidad de qué firma, suscribe algún documento que da cuenta de ese traspaso de esos fondos. Me parece, yo creo que la interpretación, porque aquí tenemos que hacer un ejercicio interpretativo, hermenéutico, ¿no es cierto?, de la ley, lo que quiso decir el constituyente con las causales de cesación. ¿Qué quiso decir? ¿Celebrar o caucionar? No se trata de una caución, yo creo que es más bien un contrato. Cuando un diputado o senador que celebra un contrato con el Estado, se entiende que hay causal de cesación. ¿Qué tipo de contrato? Es decir, eso hay que preguntarse. ¿Es un contrato de naturaleza civil? ¿Es un contrato de qué carácter? El que contrata, el diputado o senador, lo hace por ahí, persona natural o jurídica, lo hace en función de qué, de negocios que tiene el parlamentario, que podría tener negocios, tiene una empresa y celebra un contrato con alguna entidad fiscal, ¿no?, del Estado, con Corfo, en fin, cualquiera de ellas. La adjudicación de un contrato para ejecutar alguna cosa. ¿De beneficio personal o de otra tercera persona? Exactamente. Y el beneficio también. Me parece que la situación de la hipótesis legal, la hipótesis constitucional, ¿no es cierto?, que está en la letra de la ley en el artículo 60, no parece ser que se ajuste a esta situación. Es decir, no parece que el parlamentario ha celebrado este contrato. En realidad, yo creo que técnicamente no es un contrato, no sé, seguramente hace un convenio. Claro, bueno, podríamos decir, ¿no es cierto?, por extensión que un convenio es un contrato, claro, pero no, ¿no es cierto?, como lo entiende el derecho civil, ¿no es cierto? Es decir, un contrato que le produzca a él un beneficio económico a su patrimonio personal, particular, en circunstancias de que entiendo que esos recursos fueron a una fundación, que es una persona jurídica de derecho privado, pero sin fines de lucro. No parece que esté ajustado entonces la situación, y ese me parece que es un análisis, bueno, la interpretación de la ley son debatibles, en fin, pero me parece que uno tiene que acercarse lo más posible a lo que quiso decir, en este caso, el constituyente, ¿no? Y la otra cuestión es cuál es la sede para resolver esto. Naturalmente, claro. Claro, porque es la sede penal la que tiene que resolver esta causal de cesación del cargo. A mí también me parece que no. A mí también me parece que no. Pero, claro. Porque la sede penal se ve en aspectos vinculados con imputación de delitos, que están expresamente establecidos en el Código Penal. Y por tanto aquí no hablamos de un delito, estamos hablando de una motivación de cesación del cargo. Por tanto, al primer análisis no es la sede penal la adecuada para resolver. Es una sanción de naturaleza, digamos, constitucional. Claro, simplemente. Y la pérdida del cargo. Claro, y serán los tribunales, por tanto, de esa naturaleza constitucional los que tienen que resolver. Si entiendo bien lo que tú quieres decir, el CORE no es el espacio. Es que el CORE tampoco tiene legitimación activa en esta materia. Correcto. Y por eso que llegamos a la jefatura del servicio de decir al intendente, nosotros tenemos legitimación activa respecto de los fondos regionales en cuanto al gasto que se realiza conforme indica el proyecto, pero no tenemos relación con motivaciones de cesación del cargo de un senador o diputado que por lo pronto, y vámonos a la contingencia, no existe ley para destituir un senador y un diputado. O sea, no existe una ley expresa, salvo por procedimientos constitucionales como son la presentación de diputados a lo menos. O una acusación constitucional. Hugo, para que nuestros telespectadores entiendan, ¿qué es una querella? Lo que aprobó el CORE dice una querella. ¿Qué es eso? A ver, hay que distinguirlo de demanda, ¿no es cierto? La gente confunde demanda y querella. La demanda tiene una naturaleza civil, laboral, de familia. Querella es penal.
Es decir, es un escrito formal, patrocinado por un abogado, que se presenta ante el Tribunal de Garantía, en la cual uno le pide al Ministerio Público la investigación de hechos constitutivos de delitos. Yo persigo entonces una querella, un delito. Y aquí también parece ser de que no se divisa un delito, además no se ha hablado de eso, ¿no? Probablemente nosotros podrá revisarse si los fondos esos fueron bien utilizados, si fueron aplicados para lo cual, para los fines que fueron solicitados. Que si se constatara que el gasto no fue hecho conforme, ahí sí pudiéramos hablar de una expropiación indebida, pudiéramos hablar de cuestiones ya constitutivas del delito. Ahí viene lo que decía Alfredo, o sea, eso significa que el Consejo Regional, en sus facultades de fiscalización, fiscaliza no solamente este proyecto, otros proyectos y podría eventualmente encontrar alguna anomalía. Siempre y cuando sean fondos del FNDR. Sectoriales no tenemos facultades. Ahora, el acuerdo, para entrar también a lo que ha hecho el Consejo Regional, a mi modo de ver, el Consejo Regional podría tomar un acuerdo extraordinario, pero ese acuerdo, yo creo que el intendente tiene razón, ese acuerdo no lo obliga. Si uno mira la ley orgánica constitucional del gobierno y de administración regional, ¿cierto? Esta ley es bastante interesante porque tiene dos títulos. Un título primero, ¿cierto?, que trata del gobierno de la región, y después dice el título 2 de la administración de la región. Lo que está diciendo ahí, ¿cierto?, es que quien tiene el gobierno de la región es el intendente y en su defecto el gobernador. Y en la administración la tiene el gobierno, dice, claro, utiliza indebidamente la palabra, después dice gobierno regional, que lo integra el intendente y el consejo regional. Por lo tanto, no tiene facultades, es un administrador. Eso está diciendo. Haciendo una analogía, a ver si se me permite, porque esto también a mí me gusta el tema docente, ¿no? Y un poco para la comprensión, ¿no? Esto un poco como en la figura y la organización de una municipalidad, ¿no? El alcalde y el consejo municipal. El consejo municipal, por ejemplo, supongamos una situación como esta, podría tomar un acuerdo el consejo municipal para, ¿cierto?, exigirle al alcalde que tome una decisión de querellarse. No, la facultad de representar judicial y extrajudicialmente, así como al intendente, el alcalde de la comuna, los intereses del Estado y dentro del ámbito de sus atribuciones. Y el consejo regional en el caso del gobierno regional, y el consejo municipal en el ámbito de las municipalidades, no tiene esa facultad. La participación del consejo en ambos, el consejo con S y el otro con C, no tienen ninguna facultad en esta materia. Y es una atribución exclusiva del intendente y en el caso de las municipalidades del alcalde. ¿Está la facultad personal de ir a la fiscalía? Naturalmente. Siempre. Naturalmente. O sea, si los consejeros en este caso entiendo que ven que por esa parte no está, existe la otra posibilidad. Ahora, pero el fondo del asunto yo lo veo también un poco, ahí está la parte si es persona natural o persona jurídica, como el que haya firmado, porque no hay delito. Nuestros invitados y panelistas nos han dejado varias dudas o varias certezas también jurídicas. Queremos agradecerte, Hugo, el aporte que nos has hecho hoy día en la tarde. No sé si hay alguna idea que merezca sintetizarse. Gracias, Omar. Te agradezco una vez más la invitación. Solamente tal vez remachar un poco con lo que establece el artículo 93 de la Constitución, en la cual establece cuáles son las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional. En su numeral 14 establece de que en realidad es el Tribunal Constitucional el llamado a conocer de una situación de cesación en el cargo de los parlamentarios, de senadores y diputados. Es lo que decía efectivamente. Y el Tribunal Constitucional tampoco no puede conocer de oficio, lo tiene que hacer a requerimiento o del presidente de la República o de al menos 10 diputados. O sea, aquí sí que si es investigado, ¿cierto?, seriamente y de conforme al ordenamiento institucional de la República, tendría que hacerse de esa manera. Es decir, si aquí, y naturalmente el Tribunal Constitucional yo creo que va a entrar precisamente a estas cuestiones. O sea, en esta situación de hecho, se ha producido un contrato, está dentro entonces de la hipótesis que establece el artículo 60, o sea, va a hacer el análisis y ese es el tribunal llamado a conocer de una posible situación o hechos que configurarían entonces la hipótesis del artículo 60, cuál es la cesación en el cargo de parlamentario del senador Ross. No es el tema. Vamos a volver con otro invitado, con otro panelista. Hugo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a un breve corte y volvemos al próximo bloque.